Acompáñeme en su Biblia a Proverbios capítulo 12. Vamos a leer una porción de este capítulo del versículo 14 en adelante. Proverbios 12, 14. Me dice la palabra, Proverbios 12, versículo 14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Señor, en esta hora, gracias porque estamos en este lugar para reflexionar en tu palabra, Señor, pensar en estas enseñanzas maravillosas. Y yo te pido que bendigas a cada uno, que nos ayudes a ser receptivos a lo que vamos a estudiar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta noche es una pregunta. ¿Cómo debe hablar un cristiano sabio? ¿Cuántos cristianos sabemos aquí esta noche? A ver, levánteme la mano, todos los que son cristianos, creyentes, hijos de Dios, lavados con la sangre del Señor. Amén. Los que no levantaron su mano, pues esta noche es oportuna para recibir al Señor. Amén. Bueno, algunos quizás por cansancio no lo hicieron, pero yo sé que la mayoría hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Pero ¿por qué preguntamos cómo debe hablar un cristiano sabio? Porque muchas veces somos cristianos, pero nos falta sabiduría. No por el hecho de que seamos cristianos somos sabios, sino que ahí está puesto, ¿verdad? Como un calificativo, un cristiano sabio, un cristiano sabio. Ahora, yo creo que en más de alguna ocasión todos hemos tenido problemas por lo que hemos dicho, por lo que hemos escuchado, por lo que otros han dicho. Más de alguna vez creo que hemos tenido problemas por alguna confusión, porque alguien dijo algo que no debía decir, o alguien de repente en un momento de ira ofendió, o también ofendimos, si es el caso, porque muchas veces pasa eso, ¿verdad? Y creo que este tema del hablar, de cómo debemos hablar, debe ser importante. Porque si bien es cierto, muchos dicen por ahí que valen más las acciones que las palabras, pues también las palabras, dice la Biblia, que hablan lo que el corazón piensa. Dice que hablamos lo que hay en nuestro interior, en nuestra alma. Entonces, lo que manifestamos con la boca es lo que pensamos, ¿verdad? Entonces sí tiene relevancia también reflexionar en el tema de lo que hablamos, de cómo es que nosotros somos a la hora de hablar. Yo quisiera que leyéramos un pasaje en Santiago, que yo sé que todos nosotros lo hemos leído, pero quiero que lo repasemos y veamos Santiago 3, capítulo 3.
esto que habla Santiago aquí creo que es sumamente importante que nosotros lo reflexionemos, lo pensemos, lo analicemos. Y cada vez que vayamos a hablar, esas palabras en nuestros corazones. Santiago 3, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Veamos lo que dice acá y vayamos no solamente leyéndolo, sino recibiendo eso que dice ahí. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos hemos ofendido más de alguna vez? Gloria a Dios por los que no han ofendido. Pero dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto o mujer perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha agua por una misma abertura, hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es un sermonazo el que tira ahí Santiago. Creo que nosotros a esa habilidad de hablar tenemos que darle un buen uso, hermano. Porque lo que dice aquí la palabra en Santiago es sumamente interesante. Dice que compara a la lengua, habla del miembro de la lengua, ¿verdad? Como parte de nuestra fisonomía, porque es ahí donde se articula gran cantidad de sonidos que nosotros producimos a la hora de hablar.
Entonces se podría ver como el principal miembro que produce la voz, que produce la capacidad para expresar las palabras, para hablar los idiomas. Y entonces dice que la lengua es como una bestia, un animal. Una bestia es salvaje. No nace obedeciendo, sino que tiene que ser domesticada para que pueda obedecer. Ahora, ¿qué nos está diciendo con eso? Está comparando la lengua, esa habilidad de hablar, con una bestia. Y nos está diciendo, oigan, esa capacidad de hablar que tenemos, por naturaleza es salvaje. Tiene que ser educada. Nada menos hoy me molestó la actitud de ciertas personas. Porque hay personas que no respetan. Hay personas que no respetan. Y sabe, traigo esto al caso porque estamos hablando de educarnos, bro. Las personas, todos debemos ser educados desde las primeras etapas de la vida. Y a mí me molesta cuando hay niños que son irrespetuosos y andan haciendo y deshaciendo, pero no me molestan tanto la actitud de los niños, porque la misma Biblia dice que hay necedad en el corazón del joven, del niño. Y todos hemos sido rebeldes cuando estábamos niños. Amén. Amén. Es que aquí somos santos, hermanos. Aquí somos prácticamente, ya estamos en un nivel ya de ángeles prácticamente. Todos hemos sido rebeldes. Todos hemos sido rebeldes. Pero a mí no tanto me molesta la actitud de rebeldía de los niños. A mí me molesta la pasividad de los padres, la tolerancia de los padres hacia todas esas actitudes. Porque no educan a esos niños que están en una etapa de 5, 6, 7, 8 años, cuando deben estar siendo educados y aprendiendo el respeto, aprendiendo la rectitud. Y ellos los dejan hacer y deshacer. Y traigo ese ejemplo al caso porque nuestra lengua de igual forma es así como un niño. Mírala como un niño. Y cuando nosotros no aprendemos y no educamos nuestra forma de hablar, cuando hablamos se nos sale la bestia. Cuando hablamos se nos sale el animal. Y no en vano lo está diciendo Santiago. Él dice que a los caballos se le pone un freno. Usted sabe que un caballo es una bestia. Pero el caballo se le va educando, se le va domando, se le va entrenando hasta el punto que llega a ser tan dócil que con un poquito que se le mueve el freno, ya el animal se detiene o se dirige según usted lo vaya queriendo dirigir. Pero resulta que si ese caballo usted lo quiere tomar sin haber sido domado, ese animal es capaz de matarlo, lo va a tirar, lo va a agarrar a patadas, lo va a destruir. Y dice también que también los barcos, dice que tienen un timón muy pequeño, pero con ese timón tan pequeño es gobernado la dirección del barco. Entonces, ¿qué le quiero decir acá? Que la lengua debe tener un buen uso.
Y es lo que vamos a estar aprendiendo esta noche. ¿Cómo debe hablar un cristiano sabio? Hermanos, a un cristiano se le debe notar hasta en la forma que habla. Amén. Y a veces hay personas que dicen, hermano, viera cómo me cuesta refrenarme a la hora de hablar. Y yo sé que es un problema, porque así como, por ejemplo, una persona que ha sido malcriada, que siempre ha hablado en toda su vida con palabras soeces, que de 10 palabras que decía, 8 eran palabras malas, palabras ofensivas, palabras vulgares. Y de repente esa persona llega a los pies de Cristo, se convierte, Dios la transforma, Dios la perdona. Esa persona va a tener una lucha con la forma de hablar. Va a tener que luchar. Pero lo importante es que esa persona dé pasos y vaya pidiéndole al Espíritu de Dios que eduque esa forma de hablar. Pero vamos a entrar en el pasaje de Proverbios. Le dejo de tarea que estudie bien ese pasaje de Santiago, porque está bien bonito. Es un gran sermón el que da Santiago ahí. Pero estamos en Proverbios. Tenemos que darle un buen uso a la habilidad de hablar. Proverbios capítulo 12. El primer punto que quiero abordar en cuanto a cómo debemos hablar es que un verdadero cristiano sabio siempre habla con la verdad. Un verdadero sabio, un verdadero cristiano lleno de sabiduría, siempre habla con la verdad. ¿A cuántos nos cuesta hablar con la verdad? Sin pena. Santo Dios. Es que aquí ya estamos en el tercer cielo definitivamente. Hermanos, hablar con la verdad cuesta. Porque vivimos en un mundo de mentiras. Vivimos en un mundo de mentiras. Respiramos las mentiras donde salimos a la calle. Respiramos las mentiras al escuchar los discursos de los políticos. Respiramos las mentiras en las noticias. Respiramos las mentiras en las películas. Estamos llenos de mentiras donde sea que estemos. La mentira está ahí bombardeando, bombardeando, bombardeando. Y estamos en un mundo que muchas de las cosas que tiene son mentiras. Quisiera profundizar más en ese tema, pero no vamos a salir mucho. Dice que el cristiano debe hablar con la verdad. Versículo 17. ¿Qué dice? Proverbios 12, 17. Dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Voy a apoyarme siempre en otra versión para tener mayor claridad. Traducción en lenguaje actual. Versículo 17 dice, la gente honrada siempre dice la verdad, pero el testigo falso dice puras mentiras. La gente honrada siempre dice la verdad. ¿Cuántos somos honrados aquí? Amén. Hoy sí se oyeron los amenes. Hoy sí. Somos personas honradas. ¿Cuánto porcentaje de lo que hablamos es verdad?
Hoy en estos días ha estado en juicio un famoso narcotraficante. Y llama la atención ver cómo los defensores llegan y dicen: nuestro cliente es inocente, él es una víctima, lo están enjuiciando de manera injusta. Y uno dice: ¿cómo son capaces de decir que lo están enjuiciando de manera injusta? Tienen el descaro de decir que es inocente. Tienen el descaro ante el mundo, porque ese juicio lo han transmitido a todo el mundo. Hasta le han puesto el juicio del siglo. Y están diciendo que es inocente. Están diciendo que esa persona no cometió ningún acto ilícito, solamente asesinó, violó, robó, traficó drogas, personas. Pero bueno, son los defensores. Están diciendo mentiras. Y son personas de traje, de corbata, con sus attachés, sus computadoras. Una persona por ahí un día nos estaba diciendo: yo, si te digo una mentira, no puedo dormir en la noche, dice. Es que a mí así me educaron, pero si usted le viera la cara a este personaje, le aseguro que no le cree ni el nombre. Sí, así se lo digo, hasta se asustaría, se esconde la cartera rápido. Pero así estaba diciendo. Yo no digo que sea mentira, puede ser cierto. Porque a veces nosotros nos dejamos ir por la apariencia, ¿verdad? Cuando vemos a alguien, ¿verdad? Algo desaliñado, no confiamos. Pero cuando vemos a alguien de traje con su corbata, ¿verdad? Su perfume caro, una gran confianza que le tenemos. No, es que el doctor, el licenciado, el menganito, y hasta los títulos le exaltamos. Él dice, y es cierto, porque si lo dice él. Pero mire, decir la verdad no depende de un estatus social, no depende de una apariencia. Depende de lo que hay en nuestras vidas, de los principios que se han implantado en nuestra vida. Porque si Dios en usted ha implantado los principios del reino, entonces usted va a actuar conforme a esos principios. Y sabe que a Dios le desagradan los mentirosos. Y todos hemos mentido. Todos hemos mentido. Y vamos a mentir. Porque no vamos a decir: no, es que yo nunca he mentido, hermano. Más de alguna mentira hemos fabricado. Porque estamos luchando. Pero hay personas que han hecho de la mentira un hábito. La mentira es un hábito en muchos. Miente para todo. Sí. Amén, dicen. Bueno, algo ha de ser. Mienten para todo. Pero ¿sabe algo? Cuando uno ha ido edificando una vida en base a la mentira, a veces parece que todo va bien. Y vamos escalando, y vamos subiendo, y vamos formando un edificio, pero como la base de ese edificio son puras mentiras, va a llegar un momento en que eso se va a derrumbar. Y entre más alto hayamos llegado, más duro va a ser el golpe. Y hermanos, y eso es triste, porque cuando una persona se ha llenado de jactancia diciendo: no, yo soy esto y lo otro, en mí pueden confiar, y llega un punto en que
su edificio se derrumba, su estatus que había edificado se derrumba. Sirve de burla nada más. Pero dice la palabra que la gente honrada siempre habla con la verdad. Siempre debemos hablar con la verdad. Es un principio que todos lo debemos tener en nuestra vida, como una regla de conducta. Que no se le olvide eso, siempre hable con la verdad. Porque cuando hablamos con la verdad, no hay ningún edificio que se caiga. Ninguna edificación se va a caer. Nuestra vida va a ser transparente. Y como dijo por ahí un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, le preguntaron si las elecciones estas que pasaron eran transparentes. Y dijo, si somos, dijo, más transparentes, desaparecemos, dijo. Bueno, pero debemos tener vidas transparentes. Hasta el punto en que todo sea claro en nosotros. Mira, hay personas que no se sabe, como le digo, dónde empieza su vida y dónde termina. ¿Quiénes son en realidad? Son un misterio totalmente. Hay personas que de repente usted los ve acompañados de una mujer o una mujer con un hombre y el día siguiente con otro y con otro y así. Y uno dice, bueno, ¿y quién es la esposa, pues? ¿O quién es el esposo? O de repente le dicen a usted, ay, es que yo me llamo fulano de tal, y el otro día le están diciendo otro nombre. Y uno dice, bueno, y entonces, ya no hayan que inventar. Hermanos, la verdad es un principio que todo cristiano debe tener en su vida. Versículo 19 dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Es lo que le digo, el edificio de repente se cae y sirve de burla. Engaño, dice el versículo 20, hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría de los que piensan el bien. Versículo 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿A cuántos nos gusta que nos mientan? Yo no sé si a usted le gusta que le mientan. A mí no me gusta. Yo prefiero una verdad a secas, así como caiga, pero no una mentira sazonada. Porque a veces nosotros los errores los queremos cubrir con mentiras. Y el problema es que ante Dios no podemos llegar con mentiras. Usted a mí me puede engañar. Yo lo puedo engañar a usted. Chis. Inventa una mentira, usted se inventa una mentira. Nos engañamos mutuamente. Pero a Dios no lo puedo engañar. Y ese es el problema. Y cuando yo ando hablando mentira, llega un momento en que Dios me pone un paro porque conoce quién en realidad soy. Y eso, hermanos, la palabra dice que es abominación. Aquellos que mienten están siendo una abominación para Dios. No pueden ser tolerados por Dios. No pueden ser aprobados por Dios. Dice la palabra que hay alguien que miente desde el principio. A ver, ¿quién es? Satanás. Dice que es el padre de mentira. Entonces, si andamos mintiendo, dígame quién es nuestro padre, ¿Dios o Satanás? Ah, no, hermano, es que era una mentira santa.
santa para el diablo, güey. Una mentira piadosa, hermano. Y hay mentiras que pueden parecer piadosas. No lo niego. Pero la mentira nunca va a dejar de ser mentira. Por mucho maquillaje que lleve, siempre va a ser mentira. ¿Cómo debe hablar un cristiano sabio? Con la verdad. Un buen cristiano siempre habla para edificar y no para destruir. Versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hermanos, un buen cristiano siempre habla para edificar y no para destruir. Si vamos a hablar para destruir a alguien, mejor callemos. Mejor callemos. ¿Sabe que hay personas que no tienen freno para denigrar a otro? Hay personas que no tienen freno. Y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar. Pero yo digo, ¿y con eso se edifica? ¿Con denigrar a otra persona estamos edificando? Hermanos, a veces cuesta callarse. Cuesta callarse. A veces uno está con aquella ganas de hablar, aquellas ganas de decir las cosas, y muchas veces son ciertas. Pero la verdad puede ser dicha de muchas formas. Porque yo le puedo decir una verdad a usted y edificarlo. Y puedo decirle una verdad también y destruirlo. Porque depende de la forma, el método que yo use. Pero a veces nosotros no pensamos antes de hablar en que si lo que estamos haciendo en realidad es algo edificante o es algo destructivo. Y es ahí donde debemos tener el tacto para decir las cosas, para edificar. Para edificar. Porque destruir es fácil, hermano. Destruir es fácil. Destruir es de las cosas más sencillas que hay. Con un gesto usted puede destruir. Ahora, ¿qué le parece si de repente... ¿Cuántos están casados aquí? Levanten la mano. No me vayan a salir así como estaban, ¿verdad? Que todo... No sean mentirosos. Si está casado, levante la mano. A veces usted está con su esposa, con su esposo, si es el caso. Y de repente hay algo que no le queda bien al mengano, a la sultana, ¿verdad? No le queda bien, simplemente no le queda bien. Y usted le puede decir, mira, fíjate que yo veo que esa ropa no te queda bien, mejor ponete otra. No se ve tan ofensivo, aunque se ofende, ¿verdad? Pero si yo le digo, y eso te vas a poner vos. Hombre, tenés vergüenza, hombre. Estoy diciendo la misma cosa. Lo mismo le estoy diciendo, solo que con otras palabras, ¿verdad? Hermanos,
Hay que tener cuidado a la hora de hablar, porque muchas veces hablamos la verdad, pero no edificamos con eso que hablamos. Hay que tener un gran cuidado, hermanos. Hay personas que andan ofendiendo, son ofensivas. Personas que tienen una habilidad para ofender increíble. Y cristianos, hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Pero son ofensivos. ¿Por qué? Porque no miden las palabras, lo que dicen, lo que hablan. ¿Cómo voy a poder edificar yo con una ofensa? Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido, hermano. Pero vamos a ver otro versículo acá para versículo 25. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Versículo 26 dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Cuando edificamos con las palabras, hermanos, eso es algo glorioso. Eso es algo glorioso, porque debemos aprender a hablar con sabiduría, con sabiduría. Hermanos, de repente estamos en una reunión de la iglesia y a veces no nos gusta algo de lo que se está haciendo y tenemos derecho a que no nos guste. Tenemos todo el derecho a que no nos guste. Pero no tenemos el derecho a destruir con nuestras palabras. Ese derecho no existe. Porque a veces estamos en una reunión y hay cosas que no nos gustan y en lugar de decir, hermano, a mí me parece que eso lo podríamos hacer de otra forma, pero no, a veces salimos, hermano, eso que estamos haciendo no sirve, hombre. A veces hasta nos enojamos y salimos en, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos edificando, estamos destruyendo. Hermanos, hay que tener sabiduría. Cuando usted habla, puede edificar a alguien con sus palabras. Dice que aquel que está congojado con las palabras buenas, que dice, es lleno de alegría. Hermanos, que cuesta hablar en los momentos difíciles. Cuando una persona está pasando dolor, quebranto, ¿qué cuesta decir palabras que edifiquen? ¿Qué cuesta? Pero con la ayuda del Señor, Él siempre va a poner palabra buena en aquel que la anhela, aquel que desea hablar las cosas buenas, las cosas que edifican. Nunca hable para destruir, siempre hable para edificar. Un sabio nunca habla con jactancia. Versículo 23. Dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Ay, hermano, esto es difícil. ¿Sabe que a veces las personas que más hablan son las que menos saben? Sí, hermano. Lenguaje actual dice, versículo 23, si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. Hermanos, a veces hay que callarse. Cuando no sepa algo, mejor callémonos. Callémonos. Es mejor decir, hermano, no sé qué decir. No sé nada del tema. A empezar a inventar un montón de cosas. Pero hay personas que, como dice acá, se jactan
de su ignorancia, de su estupidez, como lo dice el lenguaje actual. Pero dice que el sabio mejor muchas veces está ahí encubriendo lo que sabe. Hay una historia, una anécdota podría decir. No sé si usted ha escuchado fue ¿cómo decirle? No encuentro el nombre, pero estaba relacionado con la biología. Se llamaba Louis Pasteur, francés, quien inventó la pasteurización. Le dejo de tarea si no lo sabe. ¿Qué es la ¿cómo es? Pasteurización? Hasta se me traba la lengua. Este hombre aportó uno de los grandes descubrimientos a la ciencia en el siglo XIX. Pues la anécdota consiste en que dicen que un día iba en un tren este hombre sentado y se sentó a la par de él un muchacho, un estudiante de una universidad. Y aquel hombre iba leyendo la Biblia, un científico. Y de repente le dice el muchacho que iba allí, oiga, le dice, ¿y usted aún cree lo que dice la Biblia? Le dice, ¿y por qué no habría de creerlo? Sabe que los grandes maestros de la actualidad, le dice, los grandes científicos y todos aquellos sabios de las universidades han rechazado la Biblia, ya no creen en ella. Prácticamente la ciencia ha descartado que la Biblia sea algo que hable lo cierto. Y le dice, eso te enseñan tus maestros, le dice aquel hombre. Sí, lo invito un día, le dice, para que pueda hablar conmigo y podamos disertar más de ese tema. Y pueda conocer lo que la ciencia hoy dice de la Biblia. Y bueno, aquel muchacho se destapó hablándole acerca de lo que sus maestros le enseñaban en la universidad. Y de repente le dice el hombre, ok, está bien. Si quieres te doy mi dirección, le dice, y puedes llegar un día a la casa y hablamos. Excelente, y le da una tarjeta de presentación. Y cuando ve la tarjeta de presentación, dice, Louis Pasteur, biólogo y maestro universitario. Dice que al muchacho se quedó avergonzado total. Pero así son los ignorantes. Hay algunos que llegan a la universidad y un día tienen de estar ahí y ya se creen que son Platón, Aristóteles, y que ya desarman el universo totalmente y le aplican el método científico y todo lo pueden conocer. Ya ni siquiera le hacen caso a los papás y en alguna cosa que les dicen, oiga, usted nunca ha ido a la universidad, mejor no diga nada. Hermanos, qué tristeza realmente. Qué tristeza. Hermanos, aquel que está lleno de necedad va a hacer que la necedad brote y le gusta enseñar la necedad porque así se siente bien porque ni siquiera se da cuenta de su necedad. Pero dice que el sabio, aquel que conoce, aquel se calla mejor, cubre. Hasta que es el momento adecuado, el momento correcto de hablar, de decir las cosas. Entonces lo hace. Nunca nos jactemos a la hora de hablar. Nunca nos jactemos a la hora de hablar. Porque a veces nosotros llegamos poniendo primero las cartas de presentación, ¿verdad? Hay un señor por ahí que yo no sé si se llama ingeniero, pero él siempre que me llama me dice, te habla el ingeniero tal. Yo no sé si ingeniero se llama. Yo digo, ¿para qué me dice que es ingeniero? O sea, ¿qué caso, qué tiene eso que ver con lo que?
O sea, el punto es, ¿y por qué tiene que andar luciendo los títulos? No tiene ningún sentido. Es mejor callarse. Jesús, él trató de llevar un perfil bajo muchas veces. Incluso les decía a las personas, no andes contando que yo hice esto. No les decía, anda a contarle a todo el mundo que yo soy Jesús, el Hijo de Dios. No, mejor cállate, andate en silencio, no digas nada. Pero a veces nosotros, yo hermano, yo soy diácono de la iglesia. Yo hermano, yo soy pastor, yo predico, yo soy líder. Y la gente se queda, bueno, y este que no es aquel que estaba bolo aquel día. Sí. Que nuestros actos hablen más que las palabras. Pero que las palabras también vayan en esa rectitud y en esa concordancia con nuestros actos también. Que no hablemos una cosa y que hagamos otra, sino que seamos de un solo rostro, hermano. Versículo 16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Los sabios piensan antes de hablar. Pensemos antes de hablar. Pensemos lo que decimos. Por ahí decía alguien, no debemos decir todo lo que pensamos, pero sí debemos pensar todo lo que decimos. Hay que saber hablar, hermano. Hay que saber hablar. Pensar antes de hablar. Así que para ofendernos se necesita pensar muchas veces. En un momento de ira no vamos a necesitar pensar, si es que fluye, ¿verdad? Fluye aquello que tenemos adentro. Decía un pastor, Adrian Rogers, un gran predicador, gran pastor bautista, no de El Salvador, sino de Estados Unidos. Pero decía que lo importante no es tener o hablar tantas lenguas, refiriéndose al don de las lenguas, ¿verdad? Sino saber usar la que se tiene. Porque a veces, hermanos, hay gente que anda hablando en lenguas angelicales, ¿verdad? Y todo lo que existe. Pero en el idioma nativo de él es un gran desbocado. Entonces, hay que tener cuidado, hermano. Pensemos antes de hablar. Pensemos antes de hablar. No solamente hablemos por hablar. No solamente hablemos por hablar. Y en último lugar, hermanos, lo que hablamos siempre va a generar un efecto retributivo. Lo que hablamos siempre va a tener un efecto. Y muchas veces es un efecto boomerang. Usted lanza las palabras y esas palabras le terminan golpeando la cara. Versículo 14 dice, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Hermanos, siempre que hablemos, lo que hablemos va a tener un efecto bueno o un efecto malo. Si usted ofendió, si yo ofendí, hemos sembrado una semilla, una ofensa.
Y no estemos esperando que la gente nos tire dulces cuando estamos tirando palazos, espinas. Lo importante es ser sabio. Mire, en su vecindario vive gente ofensiva. Pero cuando esas personas le salen ofendiendo a usted, y usted se calla mejor, y en lugar de una ofensa, usted viene y habla con sabiduría, el Señor está observando todo eso. Va a tener un efecto. Pero cuando nosotros medio nos ofenden, ¿verdad? Ya es que estamos esperando el momento para estallar. Si es que andamos con la mecha corta, andamos, hermanos, así como dice Santiago, con ese pequeño fueguito que está a punto de incendiar un bosque completo. Hermanos, hay que refrenarnos, porque a veces la sangre nos hierve, a veces tenemos ganas, ¿verdad?, de salir con todo el arsenal potente, pero hay que saber que todo lo que hablamos, todo lo que decimos, todo va a tener un efecto, todo. Y no estoy hablando de algunas cosas que se manejan por ahí, que el poder de la palabra. No, estoy hablando de que si nosotros andamos de malcriados, de ofensivos, de mentirosos, esas cosas van a destruir nuestras vidas. No le estoy hablando de aquella teología que hay de que declárelo, que su lengua tiene poder. No, eso es algo metafísico, algo inventado, cosas que inventan para hacer marketing espiritual y todo. Pero la cuestión es lo real, lo que tiene que ver con nuestra vida diaria. Si nuestra vida está basada en la mentira, ¿qué nos vamos a esperar? Fracaso, destrucción. Debemos hablar siempre con la verdad, hermano. Debemos hablar siempre con la verdad. Debemos ser personas que midan las palabras, nunca jactarnos, personas que siempre que hablen, edifiquen y no destruyan. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pongámonos en pie en esta noche. Vamos a orar. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.